Nada mejor para defendernos de algunas falacias, fraudes y mentiras que el espacio A mi cuñado le funciona, primeros auxilios contra la mala ciencia. Una idea para sin distancias de los profesores de la Facultad de Psicología de la UNED, Jesús Martín Cordero y Pedro Raúl Montoro. Buenos días. Buenos días, Jesús. Pues Pedro, estamos otra vez aquí. Yo te confieso que le estoy cogiendo gusto a esto. Y no me extraña, porque es que yo creo que está siendo muy instructivo y muy divertido también, por lo menos para nosotros. Sí, yo lo estoy pasando bien. Y estoy seguro de que tú también. O sea que Sí. Que se me nota, ¿no? Sigamos. Se nos nota. Un día contaré un chiste un poco verde sobre un conductista, pero no, hoy no lo cuento. Vale. Pero me lo apunto aquí, para el futuro. Os lo debo. Traemos de nuevo pues 2 asuntos sobre pseudociencias, sobre esa vacuna que estamos intentando inocular desde este programa y que se titula genéricamente A mi cuñado le funciona, pero que en este caso, pues, Pedro, ¿de qué nos vas a hablar? Pues mira, yo hoy estoy especialmente contento porque traigo un cómic. ¡Qué bien! Sí, que la verdad es que ya tenía yo ganas de poder traer un cómic más riguroso sobre la lucha contra la pseudociencia y la mala ciencia. Y digo que vengo especialmente contento porque yo pues he sido lector de cómics desde pequeñito y de hecho, mientras preparaba este programa, recordaba que mis padres y mi abuela me compraban cómics o tebeos, vamos a decirlo así, sí. Antes de que yo supiera leer. Y ya los disfrutaba en ese momento. Y la verdad es que yo creo que es una buena práctica, ¿no? Regalar a los niños cómics, porque los niños que sean lectores de cómics serán lectores de libros y seguirán siendo lectores de cómics cuando sean adultos. Bueno, me estoy yendo un poco. No, la obra o el ensayo gráfico, ¿no?, que traigo en el programa de hoy se llama Pseudociencia, Mentiras, Fraudes y otros timos, que fue publicado en Inglaterra en el año 2012 y luego traducido al castellano en el 2014. El autor es Darryl Cunningham y en España está traducido al castellano por la editorial Léeme Libros. ¿Vale? Eso es lo que voy a traer. Bueno, si quieres presentar, Jesús, lo que vas a traer tú y así... Pues más que un libro, yo traigo un tema, que es el pánico antivacunas. Lo que voy a comentar está básicamente sacado de Bad Science, del libro de Ben Goldacre, que ya comentamos en el primer programa, cuando esto se llamaba Ni harto de vino. También tengo unas cuantas fuentes más que colgaré en el foro y que le pasaré a los responsables de la radio UNED para que puedan indicar qué otras fuentes hemos manejado o he manejado para esta pequeña revisión sobre el pánico antivacunas. Muy bien. Pues si te parece bien, comienzo un poquito hablando de esta obra que traigo aquí también porque quería hacer un pequeño alegato del cómic, no solo como un medio de expresión artística, como un surtidor de divertimento y fantasía, sino también como un vehículo de conocimiento, ¿no? Y es que esta obra de Darryl Cunningham es un compendio de un conjunto de tópicos en los que hay un abuso de la ciencia, hay una tergiversación de los resultados de la ciencia y un estilo que aprovecha las herramientas gráficas del cómic. Y eso supone que es una presentación sucinta, directa, pero sustancial, que es riguroso, pero también ameno, es divertido, pero también serio, y tiene un estilo persuasivo, pero también sereno, ¿no? Pedro, una pregunta. Sí. ¿El cómic serviría solamente para adultos o tú crees que adolescentes también podrían...? Yo creo que es ideal para adultos, pero yo creo que sería una lectura obligatoria en entornos escolares para niños y adolescentes. Qué bien. Yo lo considero porque las herramientas del cómic yo creo que pueden lograr acercarse con mayor facilidad y sin perder lo sustantivo del mensaje a niños, adolescentes, pero también adultos. Yo lo he leído hace cosa de un año y lo disfruté mucho. Y tiene la ventaja de que también recuerdo mucho de los argumentos porque como va acompañado de imágenes, pues sabes que eso siempre refuerza, ¿no? Sí. El recuerdo. Bueno, en realidad, como digo, es un riguroso, fino y ameno ejercicio de escepticismo, de exhibición de pensamiento crítico, de fomento de uso de la razón y de las reglas del método científico para intentar protegernos
de las mentiras, las falacias, en 9 tópicos variados de diversos campos, ¿vale? Desde la homeopatía, que no podía faltar, pasando por la quiropráctica, otra de esas terapias milagrosas, sí, con un fundamento muy sencillo, pero de una aplicación polivalente a cualquier ámbito, ¿no? En este caso basándose en una serie de subluxaciones que hay en la columna vertebral, que supuestamente si las solucionas te quita cualquier mal, cualquier problema. Sí, parecido... Te pueden provocar una luxación de verdad en el proceso. Y hay casos en los que ha pasado. Algo parecido a lo que tú contabas de las limpiezas de colon, ¿no? ¿Cómo era? Sí, la hidroterapia. La hidroterapia de colon. Eso es. También hay un relato, una historia dedicada a Andrew Wakefield, que te voy a pasar la palabra, porque yo creo que es el momento de que hables de Andrew Wakefield. Este caballero es el iniciador de un problema grave, ¿no? Que fue la asociación entre la vacuna triple vírica, que, como sabéis, es la vacuna que se implantó pues en algunos países a partir de los 70-80, en otros algo más tarde, pero es la vacuna que aborda las paperas, el sarampión y la rubéola. El señor Wakefield pues publicó en el año 98 en una revista muy importante de medicina, que es The Lancet, una revista británica, quizá la revista británica más importante de medicina, publicó un lamentable estudio en el que pretendía vincular el desarrollo del autismo con la vacunación, de la implantación de la triple vírica. Pero antes de eso quería daros alguna noticia que implica la importancia que tiene esto. Es de hace muy pocos días. En el país, el día 27 de abril, para que veáis que esta epidemia no afecta, la epidemia antivacuna, no afecta únicamente a los legos, salió una noticia diciendo que el Departamento de Salud de Cataluña había detectado que varios médicos desaconsejaban a sus pacientes la vacunación. O sea, médicos profesionales, ¿no? Médicos colegiados, que teóricamente tienen título de médico, pues desaconsejaban a sus pacientes la vacunación. Sobre los procesos de vacunación hay una primera anécdota que yo quisiera comentar aquí y que viene al caso. La primera vacuna moderna, la primera vacuna de verdad fue desarrollada por Jenner, fue la vacuna contra la viruela y se desarrolló en el año 1776. Y lo que quería comentar es que es una medalla que los españoles nos podemos poner, porque como sabéis los españoles, pues entre otras cosas, algunas no muy buenas y otras magníficas, llevamos al continente americano la viruela, que fue una de las cosas malas y que provocó la muerte de millones, literalmente. Pero también llevamos la vacuna. La primera expedición sanitaria internacional fue una expedición española que salió de España en el año 1803, la expedición de Balmis, para llevar la vacuna de la viruela al continente americano y después a Filipinas. Y tiene que ver con el hecho de que una de las infantas, una de las hijas de Carlos III, había muerto de viruela. Y entonces el rey se preocupó mucho, se enteró de que había la posibilidad de la vacunación y encargó esta expedición que realmente tuvo un impacto espectacular y es toda una aventura sobre la que recomiendo fervorosamente que os informéis, aunque no sea el objeto de este programa, pero es una aventura que merece la pena. Iban niños, si no efectivamente, utilizaban a unos niños de un orfanato de La Coruña para portar los anticuerpos. Pero, madre mía, qué aventura. Te paso la palabra y sigo con este fraude del pánico ante vacunas enseguida. Muy bien. Pues como digo, una de las historias trata sobre Andrew Wakefield, que luego hablarás un poquito sobre él y sobre sus intereses, que luego se descubrieron económicos, ¿no? En efecto. Y por lo tanto parciales hacia ese descubrimiento. Sí. Tiene también una historia dedicada a la terapia electroconvulsiva y a las controversias que hay sobre esta terapia y sobre la mala fama que tiene en la actualidad, porque quizás es cierto que durante mucho tiempo se utilizó como castigo en centros psiquiátricos y bueno, siempre se pone el ejemplo de la película, que también es una novela, Alguien voló sobre el nido del cuco, ¿no? Pero también describe cuáles son, porque todavía se utiliza como técnica terapéutica en casos de depresión endógena, en casos de depresión que no responden bien a otro tipo de terapia farmacológica o terapia psicológica, y tiene su utilidad, ¿no? Y se controlan por sus efectos secundarios, ¿no? Tiene también un artículo dedicado y se titula, quizás con el título ¿Cómo fingir un alunizaje? Esta historia que se ha desarrollado en la última década de que no,
no hemos viajado a la Luna, fue toda una conspiración rodada probablemente por algún director famoso, puede que Stanley Kubrick, como algunos dicen. Sí. A mí esto me llama mucha atención, ¿vale? Porque es que cuando empiezas a preguntar a compañeros, a gente, sobre este tema de viajar a la Luna, la gente parece que ha entrado en una especie de amnesia colectiva. Pues la gente no recuerda que fueron 12 astronautas, 12 seres humanos los que pisaron la Luna. Sí. En 6 viajes tripulados, en los que iban siempre 3 astronautas. Uno de los 3, el pobre, se quedaba orbitando alrededor de la Luna, y había otros 2 que pisaban la Luna. En uno de los viajes, de hecho, hasta sellaron un vehículo de 4 ruedas y estuvieron por ahí dando una vuelta. La gente parece que ha olvidado eso. Parece que ha olvidado también que había una rivalidad tremenda entre el bloque soviético y los americanos, y que si realmente hubiera sido una conspiración y realmente no hubiera pisado la Luna, el bloque soviético tenía pruebas de sobra para haberlo demostrado, ¿no? O sea, que realmente me parece uno de los casos más insólitos en los que somos capaces de dudar de hechos y datos bien contrastados que tienen un soporte empírico potente. De hecho, yo creo que estás llamando la atención sobre algo que a mí personalmente me interesa mucho. Hemos hablado en algún programa sobre la humana inclinación a creer en los milagros. Tenemos otra inclinación muy humana, que es creer en las conspiraciones. Es verdad, tienes razón. Y son 2 asuntos sobre los que quizá en algún momento deberíamos dedicarles un monográfico a cada uno. Sí, porque tienes razón que esta tendencia conspiranoica está presente en multitud de épocas y cada vez más sofisticada, ¿no? Porque parece que hay más tecnologías que podrían darle apoyo y soporte, ¿no? Bueno, tiene también un artículo, una parte, un relato dedicado al cambio climático, otro a la evolución y a su lucha contra el creacionismo, ¿eh? Y tiene un último relato, son 9 tópicos en total, pero tiene un último relato que se llama Negación científica, donde recopila cuáles son los mecanismos del pensamiento, los ecos y asunciones de la mente humana que nos hacen caer y tener cierta tendencia a este tipo de creencias pseudocientíficas, y los recursos profilácticos del método científico que nos hemos dado nosotros mismos para protegernos del efecto peligroso de estas asunciones sobre el conocimiento fiable y certero. Que yo creo que es un compendio muy completo, nunca mejor dicho, y divertido, al menos sucinto y sustantivo. Yo lo recomiendo, creo que es una obra de obligada lectura para todo aquel que esté, lectura, disfrute y contemplación de los dibujos, para todo aquel que esté interesado en este tema. Me comprometo a adquirir un ejemplar, me interesa lo que me has contado. A mí también me gustan mucho los cómics. Volviendo a nuestra triple vírica, os recuerdo que la triple vírica es sarampión, paperas, rubéola. Hay majaderos en este momento como el actor Jim Carrey, que debe saber mucho de actuar, pero que de epidemiología no creo que sepa tanto, que es uno de los que está divulgando constantemente en Estados Unidos el pánico antivacunas. Y lo interesante que tiene esta historia es que tuvo un comienzo claro. En ese sentido se puede utilizar como ilustración de otros pánicos, ¿no? Y efectivamente tuvo un comienzo claro en un artículo publicado por el señor Andrew Wakefield, que efectivamente se acabó demostrando que tenía intereses económicos bastante potentes por detrás, y que publicó, como he dicho, en The Lancet en el año 98. Hay que añadir que 10 años más tarde, a veces el sistema tarda en reaccionar, pero 10 años más tarde, en 2008, el General Medical Council del Reino Unido, tras una investigación absolutamente minuciosa y detallada que tardó nada menos que 2 años, decretó que el artículo de Wakefield era, y cito literalmente, engañoso, deshonesto e irresponsable. Y me gustaría señalar que las 3 palabras caracterizan bien el proceso del pánico antivacunas. Es decir, es un proceso basado en datos engañosos, es un proceso que en bastantes casos ha sido articulado por personas deshonestas, y además en otros ha sido articulado y vehiculizado por personas muy irresponsables. Y aquí hay que tener en cuenta otro factor que a mí me parece particularmente importante, y es que estas cosas, este tipo de pánicos, puede comenzarlos una persona, a menudo algún científico desviado o con intereses turbios, pero quienes verdaderamente lo desarrollan son los altavoces del sistema, es decir, los medios de comunicación. Hay que tener en cuenta que para que esto se desarrolle, que el pánico antivacunas se desarrolló básicamente en Gran Bretaña
Estas cosas felizmente a España llegan con retraso y con menos potencia. Hay que decir que esto ha tenido efectos tan serios como que hay ciertos barrios de clase media en el Reino Unido y en Estados Unidos, que son los dos países que más han sufrido esta epidemia de pánico antivacuna, que han recuperado perfiles epidemiológicos propios de ciudades del tercer mundo. Es decir, que la cosa no es ninguna broma. Hay gente que está jugando directamente con la salud de sus hijos, que ya es grave, pero está jugando también con la salud de los hijos de los demás, que eso me parece más grave todavía. Para que se desarrolle un pánico de este tipo es inevitable la participación de los medios de comunicación. Y yo quisiera decir que realmente, más allá del factor desencadenante, que puede ser en este caso el señor Wakefield y su artículo, el papel que tienen los periodistas y los medios de comunicación es absolutamente crucial. Y hay dos problemas que yo querría señalar en este caso. Por un lado, resulta bastante menos peligroso en términos jurídicos desencadenar un pánico que hacer un periodismo de investigación seria y acusar a alguien de algo, porque ese alguien a quien estás acusando de algo te puede procesar. Y hacer periodismo de investigación serio es largo y caro, mientras que citar a un tercero para alarmar a la población es barato y poco arriesgado en términos jurídicos. Esa es una de las cuestiones. Y después hay un factor que tiene importancia también, y es que normalmente las noticias de ciencia en los medios de comunicación a menudo están escritas por periodistas que, a pesar de ser periodistas, tienen cierta formación científica. Sin embargo, cuando uno de estos asuntos se convierte en un foco de atención en los medios de comunicación, quienes pasan a redactar esas noticias son los generalistas, que son más bien creadores de opinión y que no tienen, desde luego, formación como científicos, pero que se lanzan, sin embargo, a redactar noticias que pueden ser muy escandalosas, que por eso están en el centro de atención, de un modo profundamente irresponsable. Por poner un ejemplo, porque me parece que no tenemos mucho tiempo, pues es uno de muchos ejemplos. En Nigeria, a finales de los 90, la poliomielitis estaba prácticamente erradicada, pero en esos momentos unos imanes musulmanes decidieron que la vacuna contra la polio era una operación imperialista para actuar sobre el pueblo musulmán. Y entonces hubo una serie de zonas de Kano, que por cierto es una ciudad hermosísima, tiene una muralla de 17 kilómetros y es una zona musulmana en el centro norte de Nigeria, pues dejaron de vacunarse. Intervinieron sobre la población y la población rechazó la vacuna, lo que provocó inmediatamente, en muy pocos años, un rebrote de la poliomielitis, pero no solamente allí. De hecho, se han identificado casos en Yemen y en Indonesia de la misma cepa que se desarrolló en el norte de Nigeria gracias a la gentil actividad de estos irresponsables. Hay el pánico, por resumir, el pánico antivacunas, y voy a intentar daros dos datos que son importantes. ¿En qué consistió el pánico? ¿Cuáles eran las ideas que había por detrás del pánico? Hay que decir que son falsas directamente. Y cuáles son las 10 vacunas mediante las que se han salvado millones, literalmente, millones de vidas humanas. Hay varios puntos que caracterizan el pánico antivacuna. La primera es que el autismo se está volviendo más frecuente y nadie sabe por qué. Ese es uno de los puntos. Insisto, estos datos que voy a dar son creencias falsas. La segunda es que un médico, un afamado investigador llamado Andrew Wakefield, había investigado la relación entre la triple vírica y el autismo. Esto también es falso. Él intentó ponerlo en relación, pero sus datos han sido completamente desacreditados. El tercer punto, también falso, es que hay más investigaciones que confirman esta relación. Eso es mentira, directamente. El cuarto punto es que hay datos que indican que sería más seguro administrar las 3 vacunas por separado, pero que el gobierno, y aquí interviene la conspiración, el gobierno y las multinacionales de farmacia prefieren ahorrar a costa de la salud de nuestros hijos. Eso también es falso, es mentira que haya menos riesgo de efectos secundarios. Desde luego nada que ver con el autismo, pero incluso los efectos secundarios tampoco tienen que ver con la administración por separado de las 3 vacunas.
Un punto anecdótico, pero no menor, porque establece la responsabilidad de personajes públicos, es que en aquel momento en Inglaterra empezó a circular el rumor, y así lo toleró el presidente, el jefe del gobierno, de que Tony Blair no había vacunado, no le había puesto la vacuna a su hijo, si no me acuerdo, Leo se llamaba. Esto posteriormente, en unas memorias por las que recibió millones su señora, declaró que en realidad sí lo habían vacunado. Pero en su momento dejaron rodar la bola de que no había sido vacunado. Otra de las características con las que cursa este síndrome de pánico antivacuna es que el sarampión en realidad no es tan peligroso. Esto es falso. En los sitios donde no se vacunan o no se vacunaba de la triple vírica hay todos los años muertos, niños que mueren por el sarampión. El sarampión tiene una tasa de mortalidad baja, pero tiene una tasa de mortalidad. El sarampión puede ser una enfermedad mortal. Y de todas maneras la vacuna tampoco previene del todo, ¿no? En fin, insisto, todos estos enunciados son engañosos, son falsos. Hay un desprecio de los datos estadísticos muy claro. Quizá convenga recordar la historia de Semmelweis, que fue un doctor, un ginecólogo austríaco que en 1847 se dio cuenta de que si se lavaban bien las manos antes de atender a las mujeres parturientas, la tasa de mortalidad por infecciones debidas al parto disminuía radicalmente y se salvaban literalmente miles de vidas de mujeres. A este hombre no le hicieron caso, murió abandonado y solo en un asilo para lunáticos, y hasta que llegó Pasteur no se aceptó que realmente era absolutamente crucial lavarse muy bien las manos antes de atender el parto de una mujer. Y por último, quisiera recordar las 10 vacunas a las que debemos la vida, probablemente todos los que estén oyendo el programa y desde luego nosotros dos incluidos. Las 10 vacunas que han supuesto una verdadera revolución en el combate a las enfermedades infecciosas son la viruela, la rabia, la tuberculosis, la fiebre amarilla, la difteria, el sarampión, tétanos, poliomielitis, HIV, y si me preguntáis qué es, no lo recuerdo en este momento, y la hepatitis B. La verdad es que si ponemos en un platillo de la balanza lo que supone el salvar millones de vidas y en el otro platillo las estupideces de los seguidores del pánico antivacunas, pues la diferencia está muy clara. A mí me duele pensar que realmente el pánico antivacunas es una de las muestras de irracionalidad humana más graves que yo conozco. Porque no solamente se pone en riesgo la vida del que cree, sino que ese que cree este tipo de sin razón está poniendo en riesgo la vida de las personas más débiles, muy a menudo sus propios hijos. Qué bien lo ha explicado, Jesús, muy bien explicado, porque efectivamente el éxito de las vacunas depende de su extensión masiva. Y no solo protege al que se vacuna, sino que es capaz de proteger incluso a gente que no se haya vacunado siempre y cuando hay una extensión masiva de la misma. Y por lo tanto no podemos cejar en esa intervención terapéutica preventiva y quizás de las que podríamos considerar más naturales. Educamos al propio sistema inmunitario de nuestro cuerpo a vencer a los agentes infecciosos de estas enfermedades. Pues Pedro. Muchas gracias, Jesús, porque lo has hecho muy bien, gracias. De manera sucinta, seria, amena y sustantiva, como antes decíamos. Sí, yo en el fondo soy un niño muy bueno. Y no deje de serlo. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días.